Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go y en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Como ustedes saben, en RPC pues está el Mundial de Fútbol. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 5 de diciembre del año 2022 de Cuarto Poder. Bien, en materia internacional, varios temas a destacar. Primero, entró hoy lunes en vigencia el precio tope que le pusieron los países de Occidente, la Unión Europea, Canadá, Japón y Estados Unidos, al barril de petróleo ruso. El precio tope es de $60, a pesar de que Volodymyr Zelensky había requerido que fuera la mitad, que fuera $30. Bien, se estableció el precio de $60. Rusia ha dicho que no le venderá petróleo a nadie fuera de los precios del mercado. Por el momento, China sigue negociando el petróleo ruso al precio del mercado, así que se espera pues que algún efecto tenga esto. Sin embargo, el gas y el petróleo ruso siguen siendo fuentes de financiamiento para ese país y para las operaciones de la invasión a Ucrania. Bueno, cosas de la política internacional. Por otra parte, en China, a raíz de las protestas en varias ciudades, protestas inusuales de la población china, en un régimen férreo como es el régimen comunista en lo político, aunque capitalista en lo económico de China, en vista de esas protestas que incluso llegaron a pedir la dimisión del presidente Xi Jinping, pues varias ciudades han relajado o suavizado las medidas anti-COVID. Comenzando por Shanghái, una de las que estaba más restringida. Esta relajación de las medidas incluye el volver a tomar el transporte público. La gente estaba confinada en sus casas, incluso había escenas dramáticas reveladas o divulgadas a través de redes sociales en donde les soldaban las puertas de los apartamentos. Ya pueden volver a tomar el transporte público, por supuesto con mascarilla y con distanciamiento social, etcétera, y poco a poco se relajan estas medidas draconianas, de manera que las protestas pues, han causado un efecto. Donde también causaron efecto las protestas aparentemente es en Irán. En Irán, la Fiscalía General de Irán anunció el fin de la policía moral de Irán. La policía moral, aquella encargada de velar por el buen uso del velo en las mujeres al salir a las calles y que causó la muerte de una activista femenina joven que causó el origen de estas protestas que han también hecho tambalear al régimen iraní. Pues bien, se anunció, vamos a ver qué tan cierto es, la eliminación de la policía de la moral. Y de este lado del planeta, en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump ya llegó a unos extremos realmente rocambolescos. A raíz de una publicación o revelación que hizo Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, sobre una supuesta aplicación de una política restrictiva de difusión de mensajes relacionados con una publicación de otro medio, del New York Post, a la vez relacionado con una supuesta contenido del ordenador del hijo de Joe Biden, Hunter Biden, pues el presidente Trump pidió que cesara la Constitución de los Estados Unidos y que él fuera restablecido en la Casa Blanca como presidente, incluyendo, por supuesto, la teoría conspirativa del fraude en las elecciones, etc. Por supuesto que esto fue rechazado por la Casa Blanca. La Constitución en Estados Unidos, dijeron los voceros de la Casa Blanca, es un documento sacrosanto y nadie puede alegar que la Constitución sea desestimada solo cuando le convenga políticamente. Básicamente el mensaje. Vamos a ver en qué termina todo esto. Recordemos que el expresidente Trump está sometido a varios procesos investigativos y pues por el lado de los republicanos, los trumpistas también requieren o están requiriendo que se investigue igualmente al presidente Joe Biden por supuestos escándalos relacionados con su hijo. Muy bien. ¿Ya tenemos a Flor en Zoom o todavía?
No habías ni nacido. Ah, bueno, listo, qué bueno, Flor, porque esto solo aquí es un lío. Tú puedes, Guido, tú tienes el don de la labia No, 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 espectacularmente desarrollado. no, 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 no. Y sin apuntador, peor. Uy, sí, 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 aquí no hay ni Sin, trampa ni nada de sin, esas sin, cosas, sin oye. apuntador, sin prompter, etcétera. O sea, la improvisación a veces se nota, ¿no? Se nota y eso es lo que no se quiere evitar. Bueno, aquí preparamos los temas, gracias a Dios. Bueno, hay un tema importante y es que los farmacéuticos ya están calificando como crítico el desabastecimiento de medicamentos. Otra prueba más de que Medixol no funcionó. No funcionó, Guido. Oye, estaba circulando en redes sociales casualmente el listado de los medicamentos que no están disponibles en una policlínica. Y es impresionante. O sea, entonces yo no entiendo, por un lado las ¿De qué autoridades, sirvió eso? Iban a trabajarlo a la par. sí, por un lado No quedamos en las nada. autoridades decían que Medixol no se había tenido que aplicar porque no había desabastecimiento. Y por otro lado hay listas de productos que no están disponibles. Entonces ahí hay una Mira, y entonces quedamos contradicción con la evidente. cajita que trajeron. ¿Te acuerdas la cajita que Sí, sí, trajeron? sí. Dizque, Todo el show desde una cajita Colombia. de zapatos, zapato de bebé, por cierto. Sí, todo el show desde Colombia. Fueron no sé cuántos funcionarios a buscar una cajita un fin de semana. Y bueno, terrible, terrible el tema. Fíjate, Flor, que por el tema de la Caja del Seguro Social y por no haber abordado a tiempo, con sentido de urgencia, la crisis financiera del programa de invalidez, vejez y muerte, Moody's, calificadora de riesgo internacional, le ha bajado la perspectiva de Así estable a es. negativa a 4 importantes agencias estatales, incluyendo el Canal de Panamá. Entonces, yo Gravísimo. no sé hasta cuándo van a tener que seguir pasando cosas para que el gobierno y la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social se espabilen y reaccionen y vean que No, hay y que es que aplicarle un todo sentido anda de manga urgencia a por ese tema. hombro. El canal de Panamá incluyeron también Tocumen, ETESA y ENA. Correcto. No es cualquier cosa, Correcto. Y fíjate, todas esas generadoras de ingresos, ¿no? Todas por generan supuesto. ingresos y buenos ingresos. Sin embargo, como hay el problema latente del IBM, pues las calificadoras de riesgo señalan que ante esa inacción, lo único que queda es rebajar la perspectiva de estable a negativa. Yo no sé si están conscientes los administradores de la De lo que cosa implica pública lo eso. que implica eso para esas 4 importantes entidades del Estado panameño, incluyendo el Canal No, de y Panamá, entonces la joya de todo la anda corona. manga por hombro, Guido, todo anda manga por hombro. Mira lo que te decían los farmacéuticos. Están denunciando que ya el Seguro Social ni siquiera va a las reuniones de la comisión de alto nivel que convocó la presidencia para atender el desabastecimiento de los 150 medicamentos famosos estos. Ya ni siquiera van a las reuniones. O sea, todo anda manga por hombro. Y en este primer bloque, Guido, tenemos una invitada porque también todo anda manga por hombro en turismo. Y el sábado ocurrió algo que nuevamente nos deja ante el mundo terrible. Tenemos en compañía a Sandy Cohen, ella es propietaria de Columbia Tours, que son los representantes de Norwegian Cruises. Sandy, bienvenida, cuéntanos qué fue lo que pasó, por favor. Hola, gracias por la oportunidad. Buenos días a todos. Eh, Mira, les voy a hablar con tanta frustración, tristeza. No entendemos por qué llegamos a un punto como este. Resulta que Norwegian Cruise Line desde el 2018 empezó el planeamiento de mandar cruceros a Panamá. ¡Wow! ¡Qué belleza! O sea, qué logro, qué gran logro, porque son barcos grandes, con muchas personas a bordo, con una gran capacidad. Y desde el 2018, pues empezaron todas las negociaciones, se firmó el contrato, el gobierno de Panamá se comprometió a tenerle listo el puerto de Amador, porque la idea era embarcar y desembarcar en Colón y en Amador, en Panamá. Por eso es que Norwegian decidió venir, porque la ruta era muy bonita, el cruce del Canal de Panamá, pues, y aparte de las islas del Caribe sin visa a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Pasa desde el 2018, pasan todos estos años, bueno, llegó la pandemia, después de la pandemia, otra vez se habló de que venían otros barcos, los barcos que iban a llegar antes de la pandemia, obviamente no llegaron, pero Norwegian volvió a poner más itinerarios para después, y han pasado 2 años y el puerto no lo tuvieron listo.
Entonces, yo estoy hablando por mis clientes, claro, no hablo por la naviera es otra cosa, pero yo hablo por mis clientes y por mi país. ¿Cómo es posible que haya habido tanto caos? Porque el puerto no está listo. Es un barco grande, con llegaron, no sé, 1.800 personas, casi 2.000 personas, bajando y subiendo. Bajando significa 1.800 personas con 4.000 maletas y lo mismo subiendo. No había espacios, el puerto no está listo, solamente está la base, el cemento donde el barco se arrima. Eso es todo lo único que se puede usar de ese puerto tan hermoso que uno ve desde lejos y está todo totalmente en obra negra. No hay los gangways, no hay las rampas adecuadas para bajar y subir tanta gente, tantas cosas, para abastecer el barco. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el barco llegó la noche anterior para ver que todo estuviera bien, porque pues, sabiendo que no hay puertos y no hay solamente resolver con lo que hay. El puerto no tiene ni siquiera una carretera para entrar desde la calzada de Amador. No tiene, ni siquiera lograron hacer una carretera. Y seguimos con el tema de los huecos. Es piedra porque yo fui a verlo. Yo estoy hablando por lo que vi. Piedra, tierra, todos los tubos, los hierros tirados, hace una construcción total. Entonces, no había manera de que los pasajeros llegaran al puerto como en una ciudad normal, común y corriente, moderna, que lleguen al Es el puerto. segundo incidente, Sandy, que tenemos en menos de un mes, porque anteriormente fue la rampa que se cayó. Qué vergüenza, de verdad. Sí, eso le dio la vuelta al mundo. Me llamaban a mí, si eso era en Panamá, yo le dije, bueno, sí, qué pena cuando me tocaba explicar que, bueno, es que el puerto no está listo y tuvieron que improvisar en un barco de nuestros megacruceros que tiene capacidad para más de 3.000 personas. Fue increíble. Pero bueno, yo quiero seguir con lo del puerto. No hay carretera, no hay nada. La gente, cuando uno llega al puerto, hey, las familias lo llevan, taxi, lo que sea, bajan maletas, están los maleteros, ayudan a las personas, suben al barco, aire acondicionado, la aduana, migración, todo lo que tengan que pasar por ahí, todo bien, en un país normal, moderno, como este, que, bueno, en comillas, tristemente, pues no había ni siquiera una carretera. ¿Qué pasa? Entonces ahí está el dilema. ¿Cómo bajan del barco 2.000 personas? ¿Cómo bajan todas esas maletas? ¿A dónde los llevan? Para que para que sus familiares o los taxis o todo lo que tengan programado los lleven al aeropuerto o hacer el turismo y suben otras 2.000 personas. Flor, es una logística muy grande, muy importante y Panamá no estuvo preparado. Y esa es la frustración que tenemos todo el gremio turístico. No es justo que un país tan, o sea, esta es nuestra tacita de oro. O sea, este es el turismo es la empresa más noble, más fácil para recibir una inyección de dinero de la economía al país. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esperar al turista con los brazos abiertos, atenderlos como a cuerpo de reyes, y esas personas dejan mucho dinero y la frustración de la gente. Entonces, vuelvo al caso que pasó el sábado. A Llegan, eso sí. bueno, entonces viendo a ver cómo los administradores del puerto, porque no hay que echarle la culpa al puerto, al administrador del puerto, ellos hicieron lo mejor que pudieron, trabajando con las uñas, solos, porque ni siquiera el apoyo hasta donde yo sé, ni de la ATP, ni de Prontour, ni de nadie, tratando de ver cómo resolvían entre el barco y el puerto. Entonces, los pasajeros que bajaron del barco se los llevaron al área del centro de convenciones, a los estacionamientos, ahí organizado para que ahí los buscaran y se pudieran ir al aeropuerto o empezar los tours para las personas que se quedan en Panamá unos días más. Las personas que iban a subir a embarcar hablaron con la isla, con el Flamenco, creo que es, y ahí pues les permitieron que las personas que iban a embarcar se bajaran ahí y pues esperaran a que los buses del puerto los llevaran, o sea, la gente bajándose y llevándolos al puerto para embarcar en bus, porque obviamente nadie puede ni caminar ni nada.
la carretera está pues no hay carretera y todo, que una operación que pudo haberse hecho de llevarlos a los pasajeros del puerto de Amador, de Flamenco al puerto, era 2 minutos, máximo 3. Bueno, eso se convertía como en 20 minutos por las cosas, los huecos y la cosa, y había que ir con calma y bajarla. No había mucho espacio tampoco, porque les tocó trabajar todo en el cemento ahí, donde el barco se arrima, no, está lleno de tubos, lleno de construcción, nada más había una área un poquito, muy pequeña para poner 2, 3 carpitas, ¿sí? Para que entonces ahí hicieran como decir, el web check-in, ¿no? El check-in para entrar al barco, y entonces se convirtió en un proceso larguísimo. Yo tengo colegas, clientes que llegaron a las 11:30 de la mañana para embarcar, y ¿saben a qué hora subieron? Subieron a las 5:30 de la tarde. No ¿Y el crucero pudo salir a tiempo o no? No, no, para nada. Sí, el barco tenía que haber salido a las 5 de la tarde. A las 5:30 todavía nos estaban diciendo que no había ni salido. Si estas personas subieron a las 5 de la tarde. ¿Y cómo es eso de que la tripulación del barco tuvo que bajar a ayudar para movilizar la situación? Sí, bueno, no sé los detalles, porque yo estoy hablando más de todo de los clientes, pero de nuestros pasajeros, pero sí yo sé que tuvieron que bajar a ayudar a movilizar, no sé, a ayudar con las maletas, no sé exactamente, pero ¿cómo puede demorar tanto si es exactamente 1 o 2 minutos en el bus? ¿Cómo así de 11 a 5 de la tarde? Faltaron más buses y no pudo ser más rápida la operación porque no había espacio en el puerto para que llegaran 300 personas, porque normalmente de a 300 personas van subiendo porque, para que pusieran o sea, no sé, mucha gente que han viajado en cruceros saben que están los escritorios donde está la migración y está la gente del barco registrando quién sube los pasaportes, etcétera. Esa operación se tardó muchísimo porque no había espacio para poner suficiente personal para hacer ese proceso. ¿Y ese personal, cómo fue la atención de ese personal con los turistas? No, el barco divino, el barco se portó divino, o sea, ellos, ese es la... No, yo estoy hablando de la gente de migración de Panamá. No sé, esa parte no la sé. No sé ahí tenemos, Sandy, ahí tenemos la foto de la estructura de madera, que a mí me parece que es una cosa vergonzosa, que se ha estado utilizando después de que la estructura de metal hace unas semanas se volteó y hubo 7 heridos, etcétera. Entonces, el problema que estamos viendo es, como bien decía Flor, manga por hombro, porque es que ese puerto todavía no está terminado. Y no está terminado porque, según he recibido información, el gobierno, el Estado, le debe 40 millones de dólares a la empresa que construye el puerto de cruceros de Amador. Entonces, por eso el puerto no está terminado. Esa es la triste y cruda realidad. Y encima, si a eso le sumamos las cuestiones que tienen que ver con adjudicación de a dedo de quién va a surtir el búnker de los buques a un pariente de un político, el impuesto que le quieren cobrar a la tripulación cuando baja, entonces tenemos a un perfecto desastre en materia de turismo. ¿Y dónde está el ministro de Turismo, Iván Skilsen, ante todos estos hechos que se están dando? Eso mismo iba a ser mi pregunta siguiente, Guido, me lees la mente. La ATP, ¿cuál es la posición de la ATP frente a todo esto? ¿Qué ATP? No sé. Miren, yo no soy política, ni me interesa la política. A mí me interesa el turismo, es mi pasión, es lo que yo vivo y me encanta hacer. Pero me duele que el Norwegian Jewel, miren, hay un protocolo precioso. Cada vez que llega un barco nuevo a Panamá, hay un acto protocolar de intercambio de placas. ¿Qué significa? Que el barco trae una placa para el puerto de Panamá y el puerto de Panamá hace una placa para el barco, y cuando uno va al barco uno puede buscar el salón donde están todas las placas de los puertos en agradecimiento, en conmemoración de que son parte, de que llegaron a Panamá, etcétera, etcétera. Cuando llegó la primera vez en marzo de este año, llegó a Colón, 2000, a Colón. Y teníamos llevamos, no sé, como 80 personas entre prensa, ustedes estaban ahí, entre agentes de viajes, invitamos obviamente a la ATP como número 1, ¿ok? Pregúntame si todavía al día de hoy han llamado a disculparse. O sea, había un discurso
en donde estaban los nombres de ellos, ni siquiera vinieron. Entonces, ahora para esta vez que vino el sábado el Norwegian Joule a Amador, obviamente se les había dicho hasta la gente de Norwegian que vinieron a Panamá, esto es un evento wow, es la primera vez que viene Norwegian a Amador, está recién, vamos a inaugurar hasta el puerto, o sea, algo tipo de inauguración del puerto y todo, ay Dios, qué vergüenza. Total, llamamos también a la ATP de vuelta, y nos fueron cancelando uno a uno, igual no iban a ir, total tuvimos que cancelar el evento porque ya se sabía, ya 2 días antes ya sabíamos que la logística no iba a ser un caos, ya se sabía, y cancelamos el evento, pero antes de eso ya nadie de la ATP venía, de todas maneras, entonces, ¿saben qué? No sé, es de verdad. Y una pregunta, los cruceros planifican sus rutas por mucho tiempo antes, con mucho tiempo de anticipación. Panamá está en el calendario de Norwegian Cruises, ¿por cuánto tiempo más? ¿O ya nos han excluido? ¿Y después qué pasa? Hace 3 años estábamos, no, ya tienen que cumplirse, esos barcos están vendidos, están casi llenos, y entonces la próxima vez que llegue a Panamá es en febrero, a Amador llega en febrero, y yo quiero que todos vamos a estar ahí, yo quiero estar ahí, quiero ver qué va a pasar en febrero. Tienen de aquí a febrero para hacer algo mejor, para organizarse. Miren, otra cosa que yo les quería decir, entonces la gente que iba a embarcar, que se quedaron en Isla del Flamenco, no había una carpa para ellos, no había una botella de agua, no había atención de nada. O sea, por lo menos la ATP, alguien, que pongan carpas, pongan sillas, había gente mayor bajo el sol, el sábado hizo un solazo hermoso de verano, nadie, no había nada, la gente histérica, y cuántos videos están en las redes. O sea, no es justo que el puerto, el administrador del puerto le tocó con toda esa carga solos y nadie más apoyó ni ayudan. Entonces no puede ser. Aquí un televidente nos pregunta si Norwegian no verifica antes de estrenar un puerto, si no lo certifican antes, no viajan antes para saber que todo está bien. Sí lo hicieron. Sí lo hicieron y ¿qué pasa? Que vuelvo y digo, yo no estoy hablando por Norwegian, pero como tú dijiste, ya hay una planeación, ya hay un contrato, ya está en el sistema de reserva y está vendido, el barco tiene que cumplir y hay que hacer lo mejor que se pueda con lo que hay, que no estuvo bien. El país se comprometió, hay un convenio firmado, el país se comprometió, lo que le deban a la constructora, eso no es problema del barco, el país tiene que resolver. Ahora, mirando hacia febrero, que es el próximo compromiso, ¿qué hay que hacer y quién tiene que hacer ese algo para que no se vuelva a repetir lo mismo? No sé, yo nada más velo por mis clientes, que no vuelvan a pasar ese calvario horrible. No sé, que por lo menos yo diría, por lo menos lo básico, que hagan la carretera de entrada al puerto y que la gente, y el estacionamiento, por lo menos eso, y que la gente pueda llegar y que se pueda, y bueno, también faltan los gangways. Es que imagínense si hubiera llovido. Imagínense la lluvia, por lo menos tocó sol, pero ¿qué pasa con la lluvia? Entonces, es que tienen que terminarlo, tienen que hacer algo, tienen que habilitarlo mejor, la carretera que entre, por lo menos para que la gente para que tenga un orden de entrar y salir y que la gente llegue directo al puerto y que quiten toda la basura de la construcción y que abran todo el espacio de la parte de cemento donde el barco se arrima para ponerlo lleno de carpas para que todo el proceso se pueda hacer ahí, si es que el mismo centro, el mismo edificio no va a estar listo, porque seguro que no, eso está, yo no sé si ustedes han ido, yo fui y eso es obra negra, eso le falta por lo menos 1 año, pero por lo menos habiliten la parte de afuera, de abajo, porque si llueve, ¿qué pasa? Sí. A mí me parece que me llama la atención, Hugo, Guido, ¿dónde está el ministro de Turismo si no es en estas cosas? O sea, el turismo al final es la plata que más rápido entra, como lo decía Sandy. Es la plata que más rápido entra. Son gente que llega al país, gasta y se va. Y ni con estas personas estamos pudiendo hacer el trabajo bien. Sí, no. Es como digo, una suma de desatenciones mezcladas con incapacidad, mezcladas con mora en el pago de la construcción y sin que nadie tome medidas, las autoridades encargadas, para paliar esas cuestiones, porque puede pasar. Mira, la Terminal 2 de Tocumen comenzó a funcionar cuando todavía no estaba terminada, pero no hubo este tipo de traumas. Claro, alguien dirá, bueno, pero es que es diferente un aeropuerto que tiene una terminal al lado que sí está operativa. Sí, claro,
Pero entonces, si tú vas a recibir cruceros con esa cantidad de pasajeros, cruceros de primera línea, como es el caso de este que llegó el sábado, no puedes desatender las cosas básicas. Eso es algo elemental, porque entonces causas un efecto contrario al que quieres producir. Es que ahí está el detalle, como decía el filósofo Cantinflas, el impacto que esto tiene, la marca país, nuestra calidad de recepción. Es como si quisiéramos jugar en las grandes ligas, pero en un cuadrito pony, en un cuadrito de pequeñas ligas, y no es posible que el nombre de Panamá... ¿Qué va a hacer esa gente? ¿Qué va a hacer esa gente? ¿Qué van a decir afuera? Es que ahí va, el prestigio de Panamá, cuando usted busca las redes sociales, se mide a través de ¿qué? De la satisfacción del usuario. Nuestras autoridades, por lo menos el ministro de Obras Públicas, por ejemplo, él se siente satisfecho con su trabajo. Él no mide la satisfacción de la gente. Pero en el mundo, la atención se mide por el grado de satisfacción del usuario. Antes de viajar, la gente navega en redes, la gente... Hombre, cuando usted busca un app, usted enseguida se fija el grado de satisfacción de quienes han usado ese app. Quienes quieren venir a Panamá van a medir el grado de satisfacción de quienes han venido a Panamá y que han venido este tipo de peripecias que, como ustedes han descrito, las cosas andan manga por hombro o simplemente es improvisación tras improvisación. ¿Está en obras negras? Hombre, no hay problema. Hay que habilitar una zona para recibir a los turistas y recibirlos bien. Y no hay que ser un experto en astronáutica para hacer cosas como esas. Simplemente hay que tener un poquito de buena voluntad y deseo de servir, vocación de servicio, ganas de que el nombre del país quede bien. O por lo menos yo lo veo así de sencillo. Sí, esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Bueno, muchas gracias, Sandy, por la participación y la denuncia, que realmente ojalá sirva para que las autoridades tomen los correctivos necesarios para poder paliar esto que ya es irreversible. O sea, la imagen que se llevaron esos 1.800 turistas, nadie la va a cambiar. Y ¿no? en menos de un mes, 2 incidentes, el de la rampa también cuenta, ojo. Claro, por supuesto. Sí, eso también. 4 de febrero regresa el barco a Amador, el 4 de febrero, para ver qué se puede hacer antes del 4 de febrero. Bueno, hay un mes. Y en la medida en que podamos ayudar, o sea, ayuden ustedes, recuérdenlo, por favor, porque de verdad es súper importante. Yo quisiera saber, o sea, yo siento que aparte del gremio turístico y los noticieros, la prensa, ¿a quién más le interesa el turismo en Panamá, por Dios? ¿A quién? Que nos ayuden, no puede ser. Es tan importante el turismo, es tan fácil de tenerlo, si uno tiene la buena voluntad y nada del juega vivo, ya no más juega vivo. Ayuden, no saben el beneficio. Yo viajo mucho, yo conozco, he estado en países en conflicto, en guerras, en guerrillas, en todo, y cuando yo llego de turismo, de turista, me tratan como reina, me cuidan, se preocupan de que me vaya bien. O sea, ¿por qué aquí no? Es tan fácil, es un país hermoso, hermoso, este es mi país que yo amo. Por favor, para todo el mundo que esté escuchando, ayúdenos a que el turismo se dé y se dé bien y que Panamá siempre esté en alto. Esto es nuestra tacita de oro, aquí tenemos todo el potencial, no hay razón para que pase algo como esto. Por favor, señor presidente, con todo el respeto que se merece, por favor, haga algo, ayúdenos, ayude al gremio turístico y ayude a que los turistas se vayan con la mejor opinión de Panamá, queriendo regresar y mandando a todas sus amistades a que vengan a Panamá. Eso es lo que queremos. Hombre, es el deseo que abrigamos en el corazón y que de aquí a 4 de febrero encuentren una fórmula, porque para esto, mire, no hay que descubrir el agua tibia. Así es. Uno ha viajado y se encuentra con países donde de pronto hay murales y uno pregunta, toca el mural y se da cuenta que es de madera y uno pregunta, ¿y qué hay detrás? Ah, no, es que estamos ampliando, no, es que estamos trabajando. Pero el turista lo que se encuentra es un mural. ¿Qué hay en ese mural? La posibilidad de que un artista panameño pueda ganarse el pan de cada día pintando. Pero en fin, insisto, no es cuestión de buscarse soluciones que están fuera de la mano, están allí. Solo hay que tener un poquito de creatividad y un poquitito de buena voluntad para que, mire, estamos hablando de la reactivación económica. Imagínense que no corregimos esto en el tiempo, que se sigue multiplicando todo esto y que se toman medidas. Eso puede estar en el horizonte si nosotros, porque nosotros no estamos solos en el mundo, hay muchas ofertas turísticas
competimos con el mundo. Entonces compitamos bien, compitamos bien. Gracias. Muchas que este gracias, OSS, Gracias, Andy. Gracias. que Gracias a este ustedes. SOS haya sido escuchado y que haya algún nivel de respuesta, de solución. Tenemos hasta febrero para hacer algo. Sí. Vamos al cambio y regresamos en Cuarto Poder. Perdón, retornamos. Así nos tiene el fútbol El a fútbol, todos. el fútbol. Sí, es el fútbol. Retornamos, ya tenemos a nuestro segundo invitado del día. Habíamos anticipado la semana pasada que íbamos a tener hoy invitado a Abdiel Santiago. Abdiel Santiago es el secretario del Fondo de Ahorro de Panamá y lo invitamos para que nos explique desde el punto de vista técnico cómo es esto de que el Fondo de Ahorro de Panamá perdió 160 millones de dólares según un reporte del diario La Prensa. Bienvenido, Abdiel. Bueno, muchas gracias, Guido, y al equipo de Cuarto Poder. Me van a tener que disculpar la voz, pero voy a hacer todo lo posible para seguir y quizás no irme tan técnico, si no es necesario hacerlo. Pero yo creo que número uno, obviamente los resultados del fondo son desalentadores. Ni la junta directiva del fondo ni mi persona ve estos resultados de ninguna manera positiva. Sin embargo, sí tengo que explicar cómo se gestiona el Fondo de Ahorro de Panamá. Y creo que el punto principal es que este es un fondo a largo plazo. No se puede medir de un trimestre o de un año, sino a lo largo de varios años. En el caso del Fondo de Ahorro de Panamá, la Junta Directiva ha decidido que el horizonte de inversión de este fondo es de 10 años. Entonces sí hay que tener esto en mente y ver esa perspectiva. Y otro punto importante yo creo que también es que el fondo, ¿cuál es el propósito del fondo? Porque a veces quizás se nos olvida por qué se creó el Fondo de Ahorro de Panamá. El fondo se crea en el 2012 y es operativo o comienza a funcionar en el 2013. Y la razón principal por la cual se crea el fondo es para darle al Estado panameño un vehículo, un colchón financiero en caso de desastres naturales o desaceleración económica. Y una de las cosas que nosotros estamos orgullosos, yo creo que todos los panameños deberíamos estar orgullosos también, que durante el COVID el punto más difícil del punto de vista financiero del COVID, el fondo pudo contribuir al gobierno por el orden de aproximadamente 105 millones de dólares para el tema de las vacunas, el tema de equipo médico y también para contribuir con un fondo habitacional. Entonces, yo diría que ese es el número uno, esta explicación. Voy a ir un poquito más en detalle, así que si me da un poquito de tiempo, se los pido para explicar un poquito más de cómo se gestiona el Fondo de Panamá. Nuevamente, el Fondo de Ahorro es un fondo de inversión, es un inversionista global a largo plazo y por ende está expuesto a los movimientos financieros globales. Este es un portafolio de aproximadamente 1.3 billones de dólares o 1.300 millones de dólares y por las normas contables por las cuales nosotros nos regimos, se valora o se valoriza diariamente. Los 170 millones de dólares que se reportó, esa pérdida fue hasta el tercer trimestre, o sea, septiembre de 2022. Y hoy, nuevamente, por el tema de la valorización del fondo, hoy puedo reportar que desde ese punto había una recuperación de aproximadamente 55 millones de dólares. Nuevamente, porque este fondo se evalúa o se valoriza diariamente. Y esto es importante porque, aunque nosotros, la Junta Directiva no haya tomado decisión de vender ningún activo,
de todas maneras, si hay pérdidas no realizadas, las tenemos que reflejar. Igual que si hubieran ganancias no realizadas, las tenemos también que reflejar. Así que lo que muestras ahí, por ejemplo, es las diferentes clases de activos que el fondo invierte. Y esto es importante porque nosotros invertimos a través de clases de activos y no necesariamente tomamos la decisión de comprar, ejemplo, una acción en particular o un bono en particular. Nosotros, el proceso básicamente es: la junta directiva decide cuál es la asignación estratégica de activos, nuevamente a 10 años, porque es un fondo a largo plazo. Esa asignación son diversas canastas de clase de activos, por ejemplo, acciones, bonos, capital privado, efectivo. Después que hacemos esa asignación, nosotros vamos al mercado internacional y contratamos administradores para que gestionen cada una de estas clases de activos. O sea, nosotros no estamos comprando nuevamente las acciones de Apple o los bonos de Ford o nada por el estilo. Nosotros lo hacemos en base de canastas de clases de activos. Entonces, nos vamos un poquito más. Cuando contratamos a estos administradores, que todos son administradores reconocidos en el mercado, nosotros le damos a ellos como especie de un control. Le damos un comparador referencial. Ese comparador referencial es básicamente la misma clase de activos que le estamos otorgando para que nos maneje, por ejemplo, acciones. Y ese comparador referencial es básicamente entre comillas, el mercado. Y el mercado para esa clase de activos, si sube, obviamente el valor de nuestro portafolio también va a subir. Si baja, también va a bajar. Al administrador también, para gestionar el riesgo, le decimos: te estamos dando este comparador referencial para que gestiones este portafolio de acciones o de bonos, pero no quiero que te vayas muy lejos de lo que hace el mercado. O sea, no quiero que especules demasiado. Entonces, al final del día, lo que nosotros estamos buscando es que estos administradores, después de ser seleccionados, le ganen levemente a lo que hace el mercado o esa clase de activos en particular. Ese es básicamente el proceso que nosotros utilizamos en el fondo para gestionar estos 1.300 billones de activos. Ahora, la pregunta fundamental aquí es la pérdida en sí. Lo que acabaste de mostrar, o lo que acabaron de mostrar, es que básicamente el mercado financiero global ha sido golpeado significativamente, y yo diría que en los 50 últimos años, de una manera sin precedente. Ahí lo que estamos viendo en pantalla, la línea azul, son bonos de renta fija desde el principio del año hasta el día creo que hasta el 1 de diciembre o el 30 de noviembre. Y la línea naranja son las acciones. Como pueden ver, las dos están hacia abajo. Pero ¿qué es lo que ha provocado esta caída en los mercados financieros, que obviamente nos va a afectar? Y se puede resumir en una palabra, y es la inflación. La inflación la inflación no es global, pero la inflación es compartimentalizada en diferentes países. Y los países que a nosotros nos importa, porque el fondo invierte fuera de Panamá, es Estados Unidos, y principalmente Estados Unidos y principalmente Europa. Entonces, la inflación ha sido provocada ¿qué ha provocado la inflación? Bueno, hay varios factores. El número uno, obviamente, saliendo del COVID, la cadena de suministros globales se vio bajo bastante estrés. No había productos para mover, no había gente para mover los productos, y obviamente eso afecta a los precios. Por encima de eso, tenemos la invasión rusa a Ucrania, que obviamente ha encarecido especialmente en los mercados de mercadería y
y de energía, básicamente. Y obviamente eso repercuta directamente en la inflación. Entonces, tenemos inflación que la causan estos dos factores. ¿Y qué entonces qué es lo que sucede después? Entonces, los bancos centrales, principalmente Estados Unidos, tienen que responder ante esta inflación. Y la forma que ellos responden para controlar la inflación es subiendo las tasas de intereses referenciales. Esencialmente lo que están haciendo es hacen el costo del dinero mucho más caro. A los mercados financieros no les gusta el dinero caro, le gusta el dinero barato o casi gratis, como lo hemos visto en los últimos 10 años. Pero esos tiempos se acabaron. Entonces, esta confluencia de diferentes factores, la inflación, la guerra, la cadena de suministro saliendo del COVID, la respuesta de los bancos centrales, todas estas cuatro situaciones se juntan en el 2022 y así causando sin precedente que el movimiento de estos mercados. Yo digo sin precedente y este es el último punto que voy a mencionar, digo sin precedente porque tradicionalmente nosotros invertimos en una canasta de clase de activos con algo de diversificación. Diversificación significa que tú no quieres que todos tus activos se muevan de la misma manera, ¿no? Tú quieres que cuando uno sube, el otro baje y así te da un poquito de protección. Pero eso no ocurrió en el 2022. Lo que ocurrió fue que las acciones y los bonos, que normalmente se mueven de forma inversa, cuando uno sube, el otro baja y viceversa, eso no ocurrió en el 2022. Y vemos que esta situación no se ha visto solamente en 8 trimestres en los últimos 50 años. Y de esos 8 trimestres, 3 han ocurrido en el 2022. Así que estamos hablando de una situación sin precedente. Y el último punto que voy a mencionar con respecto al fondo es que a pesar de la pérdida, que ya no es 160 millones, es más cerca de 105 millones, el fondo ha crecido orgánicamente desde su creación y ha generado retornos por el orden de 29% desde su creación, contando la pérdida que hemos visto este año. Y aparte de eso está por encima del comparador referencial que nos exige la ley. O sea que le hemos ganado levemente al comparador referencial. Entonces yo creo, yo lo voy a dejar ahí y no sé si tienen alguna pregunta, pero es importante que veamos o sea, que entendamos, ¿no? Cuál es el propósito del fondo y que el fondo sí es un inversionista a largo plazo y aunque no nos gusta ver pérdidas, son pérdidas que caen dentro de las probabilidades que nosotros estimamos en nuestros cálculos a futuro. Sí, este es un tema que tal vez uno no lo maneja en detalle, pero tiene clara un poco la evolución de dónde surgió, que fue el siguiente paso del Fondo Fiduciario de Panamá, y que como usted bien dijo, es funcional operativamente hablando desde el año 2013. A mí de las notas lo que me preocupaba, no solamente de la prensa, sino de algunas que se recogían en la prensa especializada internacional, es que se planteaba continúa perdiendo, es decir, como que venía un arrastre de pérdidas. No he visto todavía las noticias de las que usted nos plantea en la que ya hay una recuperación, incluso que la pérdida ha bajado sustancialmente. Creo que dijo 105 millones, si la memoria no me es infiel. Quisiera saber dos cosas. No todo el mercado global está perdiendo. Entonces, la pregunta es, ¿el fondo va a diversificarse hacia esas tecnologías que están ganando terreno y que están ganando dinero o van a seguir donde tradicionalmente el nicho los ha ubicado? Y segundo, en términos globales, ¿cuál es la salud financiera de nuestro fondo de ahorro? Yo diría que nosotros ya contamos con un fondo diversificado. No sé si tienes la gráfica donde mostramos el pastel. Ahí lo que puedo mencionar es que tenemos aproximadamente 33% del fondo en efectivo. ¿Efectivo qué es? Efectivo es básicamente efectivo, cash. Es altamente líquido. Eso es número uno. Yo creo número dos, el fondo en su totalidad es un fondo altamente líquido. Aunque esa misma gráfica, si puedes observar ahí,
tenemos en efectivo, que es la parte inferior, 33% aproximadamente en efectivo. O sea, estos son inversiones de muy corto plazo. A la izquierda tenemos renta fija, que obviamente son bonos globales de toda clase, y a la derecha acciones que son acciones corporativas, nuevamente a través de canastas de inversión. O sea, el 22% no es una acción, sino son aproximadamente 3.000 acciones dentro de esa canasta. Así que este fondo que ven aquí, o esta representación que ven aquí, es realmente diversificada. Ahora, yo creo que al punto que mencionas es, cuando nosotros vemos estas caídas, para nosotros representan oportunidades. Representan oportunidades porque precisamente para un inversionista de largo plazo, tú o sea, no quieres vender tus activos cuando el mercado está cayendo. Tú quieres hacer lo contrario. Tú quieres comprar cuando las cosas están cayendo o cuando tú ves un buen valor en el mercado. Y nosotros precisamente estamos ahora mismo en esa evaluación de ver qué otras clases de activos, número uno, para diversificarnos quizás un poquito más y entrar en activos, en clases de activos que ahora mismo muestran cierto atractivo. Voy a tratar de dar un ejemplo en específico, no quiero irme muy técnico, pero si vemos hace 2 años bonos de renta fija, estos bonos no estaban rindiendo mucho, quizás 1%, 1,5%. Históricamente eso no es muy atractivo, pero hoy con el alza de las tasas de interés que los bancos centrales han inyectado y continúan inyectando en las economías, estos bonos ahora están brindando un retorno de aproximadamente 4,5%. Entonces, en cierta forma, cuando estas caídas se ven, aunque no nos gusten, también representan oportunidades para invertir. Con respecto a la salud, el fondo, yo creo que algo que quizás pasa desapercibido a veces que es el nivel de transparencia al que nosotros nos adherimos. Este fondo, la razón por la cual estamos discutiendo esto hoy y casi al día en términos de la evaluación de este mercado es porque nosotros somos el fondo, la junta directiva gestiona y antes que se me pase, una junta directiva obviamente de panameños y con panameños de reconocida trayectoria. La junta directiva tiene un mandato de transparencia, quizás demasiada transparencia, porque nosotros, si es que eso existe, porque nosotros publicamos trimestralmente todos nuestros informes. A nosotros, la firma de auditoría privada, que en este caso de nosotros es KPMG, nos audita trimestralmente y anualmente. Así que en términos de salud, estamos muy bien posicionados. Nuevamente, estamos posicionados también para tomar ventaja de ciertos movimientos en el mercado que quizás asusten a otros, pero nosotros, por ser un inversionista a largo plazo, presentan oportunidades para invertir. Bueno, muy bien, queda muy claro el tema de que se trata de un fondo de inversión a largo plazo y que en ese tipo de fondos puede darse por situaciones de volatilidad del mercado, pérdidas, entre comillas, pérdidas no realizadas y también eventualmente un proceso de recuperación que termina generando ganancias. Lo importante es que no es un fondo especulativo para comprar y vender productos a corto plazo, sino a largo plazo. Plazo de 10 años, según nos dijo Abdiel Santiago, que se ha fijado por parte de la Junta Directiva. Muchas gracias, licenciado Santiago. Muy ilustrativa la presentación de hoy. Vamos a un cambio y regresamos con el fin del programa. Saludos.